desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6, acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Siempre les recordamos que a ellos los pueden seguir en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en Internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Ya estamos por acá en el programa número 31, en la compañía de, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, en una nueva semana de este análisis medio rápido y con compañía que a veces tenemos, que hacemos nosotros en este podcast La Esquina del 6. ¿Cómo estáis, Seba? Hola Jaime, acá, día domingo, 29 de noviembre, dándole vida a este programa y con algunos temas sabrosos que han ocurrido y que vienen sucediendo hace bastante tiempo. Bueno, el tema constituyente, como siempre, atravesando todos los temas y entre medio una serie de situaciones nuevas, sorpresivas, en esta realidad chilena donde cada vez nos sorprendemos menos de tanta barbaridad que ocurre en nuestro país. Oye, sí, pues Seba, semana compleja en esos temas. Y hablando eso de barbaridad, ¿qué te parece si partimos al tiro analizando un poco lo que pasó con el subsecretario Gale y esa declaración media poco afortunada que se mandó durante la semana, que tiene que ver con que finalmente la PDI logró detener a un grupo de por lo menos entre 4 o 5 personas que pertenecían a un grupo, valga la redundancia, de extrema derecha, que fueron quienes habrían estado generando estas amenazas de muerte, que si recordamos el caso, a la fiscal Chon, ¿cierto? Si recordamos el caso, fueron directamente a su casa, en algún momento incluso su hijo atendió la puerta, un motoquero le entregó un mensaje en sus manos donde los amenazaba de muerte. Todo esto a raíz del caso del Puente Pionono, ¿no es cierto? Que la fiscal Chon, para quienes no lo recuerden, eh, es quien está siendo la persecutora de este carabinero que empujó a este chico al lecho del río Mapocho. Y esto generó toda una controversia, ¿cierto?, que terminó con este grupo particular generando estas amenazas contra la propia fiscal. No sé, o sea, ¿qué opináis de estos dichos que en general llaman la atención? Porque le bajan un poco, o en realidad mucho, el perfil al armamento que le incautaron a estos tipos? Sí, obviamente que causa sorpresa el hecho de que se le baje tanto el perfil llamándole utensilios al material que se encontró. Estamos hablando de una serie de chalecos antibalas, estamos hablando de también armas, eh, y una UCI, ¿ya? Bueno, el hecho de la UCI quizás era indesmentible decir que era un arma de alguna forma letal, eh, pero llamar a los otros objetos como utensilios, los chalecos antibalas, o sea, habla de una serie de elementos y preparación que están teniendo estos grupos a nivel nacional, de coordinación, de atrevimiento con respecto al proceso que se viene, de no aceptarlo mucho y de alguna forma ostentar y tratar de persuadir en este caso, una fiscal nacional, por el hecho de estar investigando a carabineros, que ya hemos visto la serie de irregularidades que ha tenido la institución hace bastante tiempo y que realmente es preocupante. Asimismo, también vemos cómo fue cambiado la máxima autoridad de carabineros, en esta suerte de
por el tema de los menores baleados del Sename en el sur. Pero vemos cómo en esa línea que es Carabineros se ha hecho poco y nada, o sea, no se han tomado mayores decisiones, más bien se ha buscado la dilatación. Dilatación para el segundo evento que quizá, o sea, no recuerdo el número de eventos, pero ya el próximo evento que sea un escándalo, y recién ahí tomar medidas. Y en ese sentido, esta fiscal que recibe esta amenaza de este grupo en específico, me parece de toda gravedad. Bueno, el mismo uso de la palabra utensilios es un mal concepto, no se aplica. Si estuviéramos hablando, como ya se ha señalado en en otros medios de comunicación, en la opinión pública, en redes sociales, si estuviésemos hablando de mapuches, quizás el uso de las palabras hubiese sido más dura en ese sentido y mostrando claramente una clara distinción entre la justicia, pues, o sea, y además la institución a cargo de Carabineros, que es el Ministerio del Interior, y en la cual se ve obviamente grandes diferencias en el uso de conceptos, y eso me parece, bueno, a todas luces no, no parece ser algo como muy nuevo, pero pucha, causa extrañeza el que se haga esta distinción tan grande en los medios de comunicación. Oye, Seba, de hecho, ahí es interesante que discutamos ese punto porque de un tiempo a esta parte hemos visto en este gobierno en particular que a mí, mi parecer, no había pasado a lo mejor en otros gobiernos anteriores, incluso de este mismo presidente, donde exista tan marcada una diferencia de opinión sobre temas particulares. Pues, por ejemplo, ahora con este tema, como muy bien dices tú, de esta bajada de perfil hasta el momento incautado y lo comparas con si es que hubiese pasado, si es que hubiese sido un mapuche, por ejemplo. Bueno, hemos visto eso antes, pues, con la misma, la opinión que ha salido a dar este mismo subsecretario Gali, cuando por ejemplo fue el tema de las quemas de camiones, ¿te acuerdas? En un sitio de Riazo, donde, bueno, salieron inmediatamente a decir que era un acto terrorista, el tema que pasó con unas casas quemadas en el sur, dejando entrever que era como a causa de este conflicto mapuche, sin tener pruebas. Y también hemos tenido varios casos donde no han habido pruebas y donde se ha dejado entrever que han tenido cierta implicancia el conflicto mapuche. Entonces, acá, teniendo pruebas que son tangibles, teniendo pruebas que la misma PDI mostró, teniendo no solamente armamento de corte que podría uno entender como militar, sino que también elementos de protección que uno no entiende para qué los tienen, un cascos de guerra, chalecos antibalas, bajarle el perfil de esta manera. A lo que voy yo con mi punto es que de un tiempo a esta parte este gobierno ha estado demasiado cargado a su ideología o su forma de ver el mundo. Cuando se supone que tú como presidente debieras gobernar para todos los chilenos y demostrar que la ley pesa igual para todos. Y hay un tema con su comunicación que es muy llamativo. Ese es el punto. Han tenido muchos problemas con la comunicación, la forma de llegar a la gente. Y le ha generado todo este revuelo, digamos, que parte en las redes sociales y termina después en los medios más hegemónicos como la televisión y los diarios. No sé cómo veis tú esa parte, por ser. De manera comunicacional, obviamente que hay toda una construcción en los discursos, porque no es solamente Gali quien hace pública de alguna forma palabras de gobierno, más bien hay toda una serie de estructuras atrás manejando, viendo cómo
tomar ciertos temas para la agenda pública, para la agenda del gobierno, y hay toda una construcción detrás, o sea, hay asesores, una serie de personas que están viendo estos temas al detalle, y las palabras no son azarosas, no es, no son de alguna forma desafortunadas por azar, más bien todo tiene una intencionalidad. El gobierno de alguna forma no quiere causar de alguna forma grandes dolores de cabeza con un sector de la derecha más dura, más cercana al mundo de Kast, más bien está buscando cerrar filas y le ha costado ordenar a su gente, y lo ha podido hacer un poco con esta ley de alguna forma que es muy similar al del retiro del 10%, y por ahí ha ido como ordenando a su gente, pero en semanas anteriores veíamos la soledad y la orfandad en la cual estaba el gobierno, que a duras penas estaba tratando de sostener en un año tan convulsionado, y también viendo de que nos queda prácticamente un año y no sé cuántos meses todavía aún más de este gobierno que a duras penas se sostiene. Entonces el gobierno de alguna forma busca con esto no generarle dolores con fuego amigo, o sea, tratar de generar más problemas en su propio sector. Además, esta semana, Jaime, también se hizo pública la carta de amenaza de la fiscal Chong, y es bastante sugerente en algunas partes, en algunos párrafos, el cual le hacen llegar, pues se señala que estarían firmando anónimamente un ciudadano de bien, ya un ciudadano de bien, y en la cual tratan con duros términos de corrupta a la fiscal Chong, y sugiriéndole de alguna forma que tenga que cambiar algunas decisiones que está realizando en la investigación. Yo, bueno, estaba leyendo un poco esta carta y, bueno, una de las cosas que me llaman la atención es que, bueno, habla acerca de corrijan sus acciones y sus adeptos, como si una fiscal nacional tuviera adeptos, esto fuera como una especie de religión o algo así. Eh, llamativo porque, claro, como dices tú, tiene sesgo de una ideología. eh, y la llama, digamos, a cuidar su integridad psicológica y física. Y claro, y además señala que tomaremos las medidas que consideremos necesarias. Eso da para bastantes interpretaciones, ¿o no? O sea, claramente, pues, vamos a leer lo textual aquí esa parte, ¿ah? Para que más o menos la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Dice, por ejemplo, si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. O sea, si eso no es una amenaza, ¿qué lo es? No sé. Bueno, el mundo al revés, pues Sebastián. Eh, Se supone que los fiscales, el poder judicial es un poder aparte, no tiene nada que ver con la discusión política que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, nada que decir. Ya, hoy vamos a irnos a un corte musical y a la vuelta vamos a seguir conversando. Recordarle a la gente que están acá en sintonía de la radio extrema, la 96.1 FM del dial. Y por este lado está conversando Jaime, por el otro lado Sebastián, en este podcast que es La Esquina del 6. Vamos a ver un corte musical y a la vuelta seguimos conversando.
Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. A ellos los pueden seguir en su Facebook, Extremo Comunitaria, y a nosotros en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Seba, estábamos conversando un poco acerca de este episodio que sucedió con la fiscal Chon, estas amenazas, y también acerca de lo que había conversado o bajado el perfil un poco acerca del armamento incautado por la PDI de parte del subsecretario Cali. Dentro de la conversación misma, tú adelantabas, hay una parte que íbamos a tocar que tiene que ver con este proyecto de ley para adelantar las elecciones presidenciales eh, por parte de un par de eh, miembros del Congreso que son Rodrigo González del PPD y Jaime Mulet. Eh, y decir que, no sé, este proyecto que salió ya por parte de estas personas, porque ya como que desde hace un tiempo esta parte se hace como un poco insostenible. eh, este gobierno en una mirada más de unión nacional, ¿no? Que permita gobernabilidad a este país. Parece ser que el presidente tiene como ganas de ir siempre navegando en contra de las aguas de lo que está proponiendo la gran masa ciudadana. Eh, por estos días surgió el tema del 10%, un proyecto emblemático, este segundo retiro, al cual vamos a hablar un poquitito más tarde, pero al cual presidente Piñera salió proponiendo su propio proyecto, en el cual podríamos decir en términos coloquiales como que se estaba pisando la cola, porque en el retiro anterior estuvo muy en contra, digamos, del gobierno. Y ahora cuando ya no tiene como una vuelta atrás, iba a ir sí o sí porque fue aprobado en la Cámara, decide reservar su derecho de llevar al Tribunal Constitucional este proyecto del Congreso y poner él su propio proyecto, lo cual generó mucha urticaria, digamos, en la gente, porque aparte que este proyecto traía otra serie de indicaciones. Pero bueno, no solo eso, o sea, hemos tenido un gobierno pero muy cuestionado en el tema de los derechos humanos. Ha estado cuestionado por el tema de la pandemia. Tuvimos el episodio de los datos que aún no se entregan al Ministerio Público acerca de acerca de las cifras, perdón, por el COVID-19. Bueno, tenemos un par de ministros que fueron acosados constitucionalmente. eh, Y bueno, con una serie de cuestionamientos este gobierno se han cambiado ya no sé cuántos ministros del Interior, he perdido la cuenta, si más bien no recuerdo, son entre 4 y 5. Eh, Se ha exigido también ya el tema del- de la reforma a Carabineros, que al parecer, si bien es cierto el gobierno dice que está en camino, tampoco hemos sabido mucho acerca de qué tipo de reforma se estaría haciendo. Eh, entonces, bajo todos esos cuestionamientos, tenemos estas personas del Congreso que deciden eh, lanzar este proyecto de ley como para adelantar las elecciones. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo. Bueno, históricamente hemos visto cómo el Congreso en algunas oportunidades anteriores causa polémica, causa escozor, causa debate en la opinión pública, pero siempre quedaban esas peleas de payasos, o sea, peleas para la galería, pero en el fondo no había nada más que ¿cómo se llama? Que un buen entendimiento y un buen clima. Los consensos primaban y de alguna forma eso es lo que veíamos año tras año y lo que fue el vaciamiento de alguna forma de los partidos políticos, puesto que no había ningún cambio, estábamos en la misma, transitando en una eterna transición hacia la democracia y no habían cambios profundos en materia política. Cuando existía algunas diferencias, todo era
posible de arreglar en la cocina, como en algún momento lo señaló Saldívar. No todos entran a la cocina y algunos se quedan afuera, y obviamente ese afuera era prácticamente la gran mayoría de ciudadanos. Eh, pero ahora ha sido distinto, puesto que el fin del binominal ha provocado que fuerzas políticas distintas ingresen al Congreso y haya más crispación eh, en distintas materias, ¿ya? Eso mismo ha llevado a que en algunas oportunidades se tomen decisiones que incluso el gobierno no le es posible manejar. Y en este sentido el gobierno no tiene mayorías, más bien todo lo contrario, la oposición domina de alguna forma la Cámara de Diputados y también tiene fuerte influencia también en el Senado, desde donde han salido los proyectos de ley de cambio constitucional para hacer la apertura posible para, bueno, uno, el acuerdo por la paz, y por otra parte también el retiro de fondos, como es el famoso 10%. Al gobierno se le ha hecho muy, muy, muy complejo la relación con el Congreso. También es efecto mismo, producto de que el gobierno y su agenda y su política y sus transformaciones a mayor escala se acabaron el mismo 18 de octubre. Y de ahí se ha abierto un paso a una agenda que no la maneja. O sea, bueno, el más claro ejemplo quizás sea el propio 10%, en la cual, como tú señalas, el gobierno depositó en el primer retiro grandes esfuerzos por tratar de evitar, incluso comprometiéndose el propio presidente en el llamado a diputados de su propia colectividad, que es Chile Vamos, y en la cual no tuvo muy buenos resultados. También los partidos no han podido cuadrar a su propia gente. Vemos como la UDI también eh, eh, aplicaba eh, posibles sanciones a sus militantes, y vemos como ahora en el segundo retiro del 10% cobró más fuerza aún que gente de la UDI avalaran el próximo retiro. Es una situación compleja, complicada, el hecho de aún mantener a este presidente que todavía piensa que tiene alguna presencia y puede generar algún viraje o cambio en el escenario político. Lo ha tratado de hacer, obviamente, con dificultades, pero a veces pareciera como uno de estos monos porfiados que uno le da como golpe y se sigue teniendo. Algunos también señalan también y hacen una comparación con Sexto Sentido, la película, como que en el fondo el protagonista de la película, este especie de psicólogo, al final de la película se da cuenta de que está muerto, o sea, trata de aparecer como vivo, pero en el fondo ya está todo lo que es muerto. Hay una notable ahí comparación que hacen algunas personas del análisis político con respecto a eso, que no deja de ser llamativo y no deja de quizás estar un poco en lo correcto, en el sentido de que, claro, Piñera trata de aparecer, trata de figurar, pero no puede con la relevancia que quizás tenía la máxima autoridad. Y en este país es, bueno, primera autoridad del Estado, líder también de su coalición, ¿ya? Y en la cual se le ha hecho muy, muy, muy complejo, y cada vez vemos cómo su figuración ante la opinión pública está más dañada y destruida. De hecho, bueno, estas acusaciones también que se ha hecho de triangulaciones también por Gino Lorenzini, eh, llama también la atención, puesto que Gino Lorenzini también está acusado también por los medios de comunicación. Hasta el momento no ha habido una investigación de que también es parte de accionista de alguna AFP. Pero lo que más llama la atención es que
Gino Lorenzini le hace un tremendo daño al presidente al hacer pública esta triangulación, pero un acusado acusa a otro, eso llama la atención, pero en este caso Gino Lorenzini no tiene el daño ante la opinión pública que sí tiene el presidente de la República, que es el más afectado de todos con este flanco que se le está abriendo. O sea, como que si uno lo mira o lo analiza, el presidente, la máxima autoridad del país, está tan, no sé si la palabra es correcta, devaluada, su capital político en la cual cualquiera le puede dar, hacerle daño, y yo no sé hasta dónde va a aguantar el elástico, porque si esta investigación de la triangulación empieza a cobrar fuerza al interior del Congreso, porque ya se pidió una comisión investigadora en la cual se va a reunir la próxima semana, es muy posible que veamos un escenario de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, en la cual veamos una situación muy similar a lo de Perú y que pueda cobrar fuerza, y en el fondo veamos prácticamente un helicóptero saliendo desde La Moneda, muy a lo de la Rúa, año 2001 en Argentina. Oye, Seba, en ese punto que tocas al final, decir también que ya el presidente se ha referido en algunas convenciones empresariales ahora la última semana acerca de este parlamentarismo de facto, ¿cierto? Donde el presidente de la SOFOFA también lo describió de esa manera. Y bueno, el Juan Sutil también lo describió de esa manera. Entonces, tenemos un sector que está hablando acerca de que estos poderes están avanzando por carriles diferentes y que de alguna manera, cuando se habla de parlamentarismo de facto, sería el Congreso quien tiene el poder y está tomando las decisiones y las riendas en este momento del país. Pues. Sí, pues el mismo acuerdo por la paz también una clara señal de esto mismo. O sea, las conversaciones partieron desde el mundo político, desde los partidos tradicionales. Hay un reportaje de Interferencia en el cual se señala que en estos mismos meses del año 2019, en noviembre del año pasado, las conversaciones partieron por Renovación Nacional y el Partido Socialista, y ahí hoy en día ministro de Defensa, Mario Desbordes, aparece nuestro querido amigo Pillán ladrando. Mario Desbordes jugando un papel protagónico en eso, ¿ya? Y vemos cómo también empezó a cobrar fuerza al interior de todos los partidos que tienen hegemonía o presencia o poder de decisión al interior del Congreso, y proponer este cambio constitucional que abriera las llaves y permitiera de alguna forma un plebiscito para estar de acuerdo o rechazar la idea de una nueva constitución, en la cual, claro, el presidente, por el reportaje que señalaba Interferencia, estaba de acuerdo, pero de alguna forma estaba en el suelo, o sea, estaba totalmente destruido su capital político, y además fuertemente acusado por actos de violación a los derechos humanos, y en la cual el Congreso salió de alguna forma con este acuerdo trasnochado, limitado, antidemocrático para algunos, por el hecho mismo de pautear lo que la convención o la convención mixta podía hacer desde un principio. Este tema de los quórums de 2/3, bueno, pero eso da para otra discusión. En el fondo, claro, la figura presidencial pasó a segundo y en algunos casos a tercer plano, y el Congreso ha hecho las veces de liderazgo de la agenda, liderazgo político, para salir de alguna forma de esta crisis en la cual estamos metidos. Sí, bueno. Vamos a ir ahora, Seba, a un pequeño corte musical. Recordarles a todos que están acá en sintonía en la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, en el podcast La Esquina del 6. Vamos a ese corte musical y a la vuelta seguimos conversando.
estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio Extremo, la 96.1 del dial. Búsquenlos a ellos en su página web, ¿eh? Tienen página, es la www.radioextremo.cl. Ahí ellos tienen un reproductor digital y pueden escuchar la radio en cualquier parte del mundo. También en su Facebook, en Extremo Comunitaria. Y a nosotros siempre estamos subiendo este programa ahora durante la semana en nuestros canales digitales, en YouTube y Spotify. Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Creo que los lunes, Sebastián, estáis subiendo los programas eso como de las 10 a 11 de la mañana para que estén atentos, para aquellos que se lo perdieron en la transmisión oficial en la radio. Sí, dime nomás. Exactamente, lo estamos subiendo los programas. Bueno, la primicia obviamente la tiene Radio Extremo por sacar el programa al mediodía los días domingos. Y los programas en streaming lo estamos subiendo los días lunes a eso del mediodía para que la gente pueda escucharlo, ponerle like y comentar en nuestras redes sociales. No, y sobre todo compartirlo, Sebastián, porque eso nos ayuda bastante. Oye, Seba, bueno, el otro tema que estábamos adelantando delante acerca del que íbamos a conversar, que tiene que ver con el retiro del 10% de la FP, este segundo retiro, que está en tramitación en el Congreso y que finalmente, bueno, fue aprobado el proyecto de iniciativa del Congreso, pero que el presidente de la República, Sebastián Piñera, decidió llevarlo al Tribunal Constitucional. Bueno, este proyecto de ley que ingresó el presidente tiene varias diferencias con el de la Cámara de Diputados, pero bueno, finalmente se ingresó, se le puso discusión inmediata, como decía en un principio, y en este minuto en el Congreso, en la Cámara del Senado, se le hicieron varias indicaciones y lo dejaron casi prácticamente igual al ingresado por la Cámara de Diputados, pero pasó a comisión mixta. Y en este momento estamos viendo en qué avanza, puesto que la idea es que este retiro sea en un periodo no más allá de 15 días, y el gobierno había dispuesto que fuera en un periodo cercano a 60 días a partir de que fuera aprobada la ley, y en dos cuotas. ¿Ah? La primera pagada en un tiempo X y la segunda en 60 días. Entonces, bueno, ese es como lo principal que está en discusión ahora. Bueno, se le puso ahí una indicación de parte del Senado para que fuera similar o igual al proyecto ingresado por el Congreso. Y el tema este de los impuestos que, bueno, ahora en redes sociales se ha filtrado una tabla donde se habla acerca de estos impuestos según el rango de sueldo al que uno tenga. Muchos se han enojado o descrito esto como un problema, puesto que nosotros en general, o la gente que, bueno, que tiene un sueldo superior a 600.000 pesos paga impuestos el día a día. Y bueno, no tienen deseos o no existiría la voluntad de pagar impuestos por una plata que a todas luces se nos ha dicho que es nuestra. ¿Y por qué debería pagar impuestos no sé, por este ahorro obligatorio que tenemos todos los trabajadores? Bueno, al paso salió el ministro de Hacienda, Briones, a decir que este no era un impuesto inventado por el presidente, sino que tiene que ver con impuestos que al ser este retiro constituir una especie de renta, debiéramos pagar sí o sí estos impuestos, puesto que son lucas que no contábamos y ahora sí contaríamos. O sea, no estaríamos saltándonos las reglas de cualquier tipo de impuesto. Yo no sé cómo veis ese tema, Sergio. Bueno, como ya lo hemos señalado, bueno, el primer retiro fue fuertemente rechazado desde el gobierno. Briones también jugando un papel ahí, interpelado, me acuerdo yo, en la Cámara de Diputados, en el momento de los espacios que se le dio y se le brindó. Recuerdo, no sé si tú recuerdas, Jaime, cuando
bueno, fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado el primer retiro del 10%, y donde la Pamela Giles hizo esa performance corriendo a los Naruto y Briones tomándole una foto con su celular. Eh, Esa fue un gallito que le ganaron al gobierno, el Congreso, por la serie de retrasos en la ayuda que estaban prometidas, que no llegaban a la, a la ciudadanía, producto de la tremendas problemas al interior del Estado para poder generar beneficios. Algunas personas sí le llegaban a otras, teniendo prácticamente la misma situación o condición. Eso no se ha transparentado mucho aún. Y también pues, manteniendo y cuidando la billetera fiscal. Pero por otro lado, el Congreso impone este, este proyecto de modificación a la Constitución para el retiro del 10%. Y bueno, en materia de agendas, el gobierno ahí sale retrocediendo, y esta vez iba a suceder una situación muy similar. Eh, Prácticamente era un proyecto que, que tenía todas las luces de ser un copia y calco del primero, pero en este caso el gobierno sale a jugársela, y en este sentido lo primero que hace es impugnar el proyecto de ley de Pamela Giles, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, y la deriva de alguna forma el gobierno al Tribunal Constitucional. Ya ese solo gesto y hecho ralentiza y también, digamos, lo hace inviable también el proyecto que se presentó por parte de la diputada humanista. Y por otra parte, a regañadientes y no con mucha voluntad y mucha sensibilidad, el gobierno propone una serie de indicaciones en un proyecto nuevo elaborado desde el gobierno, y en la cual se presenta, y en la cual, como tú claramente señalas, se le modificó y se le revirtió en una clara derrota al gobierno. En ambas posiciones, eh, el gobierno sale dañado. O sea, aunque salga el proyecto propuesto por el gobierno, aunque salga, no va a salir con la misma génesis, la misma idea y las mismas indicaciones originarias. Y por otra parte, aunque sea viable el proyecto de Pamela Giles, también es una derrota para el gobierno. O sea, por ambos lados sale derrotado. Lo que sí, de alguna forma, se podría considerar un aspecto como positivo dentro de esto, es que de alguna forma el presidente logra ordenar a su gente. Por ahí tiene una conversación también con un senador que causa bastante figuración, que es Moreira. Moreira, que, bueno, no vamos a recordar los episodios de el raspado de la olla, y esto que fue tan bullazo un tiempo atrás, pero bueno, al parecer tiene muchas vidas, gente, político acusado por intervencionismo por parte de empresas. Vemos como Moreira hoy en día figura la, en las matinales, y además generando una fuerte cohesión tras su figura. Moreira, bueno, calzado mucho con el proyecto de Pamela Giles, luego le da el apoyo al proyecto del gobierno, y eso logró ordenar un poco sus propias fuerzas al interior, pero vamos a ver cuánto pueda durar esto, porque puede ser un pequeño veranito de San Juan, y en la cual en la siguiente semana nuevamente veamos cómo se desordena el naipe de nuevo. Oye, de hecho aparecieron las cifras de empleo
que ha habido hay que decirlo también, una gran mejoría en ese tema, o la recuperación de empleo en realidad, sobre las 300.000 personas que han recuperado sus empleos con esta pseudo apertura de las cuarentenas en el territorio nacional. Y bueno, yo hablando de ese mismo tema, te quería comentar que a veces parecemos olvidar que estamos todavía en el contexto de esta pandemia, que este retiro del 10%, o el segundo retiro del 10%, viene con la intención de ayudar a aquellas personas. Generalmente se habla de aquella clase media olvidada que no ha recibido aporte alguno por parte del gobierno. Los famosos IFE no han sido de ayuda para estas familias, puesto que no calzan con los requisitos que el mismo gobierno ha impuesto, siendo esto una ayuda en última instancia. Decir que en un principio este 10% se había dicho que iba a ser por única y exclusiva vez, pero al fulgor de todo lo que ha pasado, cómo se ha fraguado todo este tema de la pandemia, en el que todavía no sabemos siquiera si es que en realidad tenemos una vacuna segura, que sea efectiva, que nos permita salir de una buena vez de este contexto mundial, ha tenido que aparecer esta figura del segundo retiro. Algunos hablan de un tercero y de un cuarto, hasta de fondar las propias AFP, que eso es parte de otro tema, ¿cierto? Como de la estabilidad de este sistema de pensiones. Pero en esta Ahí, figuración, sí, dime. ahí en esa, bueno, lo que ha ocurrido un poco con el retiro de la AFP es también producto, quizá, bueno, hay varios factores, obviamente, pero también es producto también de la escasa voluntad en algún momento de querer solucionar el tema de una reforma profunda al sistema previsional chileno. O sea, las concentraciones que vivimos años anteriores, me recuerdo 2017, 2018, por el tema de no más AFP, fueron multitudinarios, fueron Bueno, importantes muestras de que la gente de alguna forma no estaba muy de acuerdo con lo que existía eh, por las jubilaciones que entregaba esta AFP, y en la cual se siguió el largo derrotero, no se vio venir, y, y bueno, y algunos están proponiendo de alguna forma, eh, no sé, por omisión o no, provocarle de alguna forma un daño a este sistema de AFP. oye, pero también este tema de la reforma de pensiones de las que ha estado hablando el gobierno, que dicen que podría ser incluso su gran legado, hemos visto que los síntomas de esta falta de legitimidad del poder ejecutivo también repercuten en esto, Sebastián, en que no ha podido cohesionar las fuerzas necesarias dentro del Congreso para que avance el proyecto de mejora o de reforma al sistema de pensiones. Entonces, bueno, hay muchas cosas que están pasando, pero yo quería en el punto anterior referirme al tema de la pandemia, que insisto, creo que se nos ha olvidado que estamos todavía en este contexto, que este segundo retiro mucha gente lo está esperando incluso para las fiestas que se vienen ahora, ¿no? Que es Navidad, Año Nuevo. Eh, tenemos, existen muchas posibilidades de que se genere un segundo rebrote con consecuencias insabidas, y en el cual hace un par de días atrás salió el presidente Piñera hablando acerca de las victorias logradas en cuanto al control de la pandemia. Yo diría, ojo con eso. Todavía no sabemos muy bien cuál va a ser el patrón de mutación de este virus, cómo va a seguir afectando a la población en general. Estas vacunas de las que se ha hablado, con las que el gobierno ya tiene contratos, que supuestamente una de aquellas que es Pfizer debería estar incluso ya generando un primer embarque de cientos de miles de vacunas en Chile en los meses venideros del próximo año, los primeros meses del primer trimestre. Así es que es todo un tema que no tenemos aún 100% controlado, y todo esto repercute en que se va a seguir necesitando ayuda por parte del Estado. Si esta ayuda no llega, finalmente va a seguir primando el sentido lógico de sacar dinero de donde hay, que en este caso son la- el fondo de pensiones, ¿cierto?, que está en la AFP.
Así que es todo un tema. Yo creo que primero debiéramos concentrarnos en terminar o vencer esta pandemia, ¿cierto? Exactamente, puesto que, bueno, se acaba la cuarentena, pero el virus sigue ahí, sigue contagiando. Y hoy en día es más fácil contagiarse al interior de las familias que en un supermercado o en otro lugar, puesto de que el mismo hecho de que culturalmente nos estemos reuniendo en familia muchas veces, producto de que el clima ha ido mejorando, ha hecho de que los protocolos o los métodos que estábamos utilizando se flexibilicen. Así que es muy probable, como tú lo señalas, de que vivamos casos en el verano muy fuertemente. Bueno, es todo un tema, de eso vamos a seguir conversando en los programas venideros, Sebastián. Por ahora ya estamos llegando al final de este episodio número 31 de la esquina del 6. ¿Quién lo diría, no? Por allá cuando partimos con nuestro primer programa hablando justamente de esto, de lo que es la pandemia del COVID-19. Y ya estamos en el programa número 31, hemos tenido hartos invitados de diferentes aspectos y diferente opinión. Ha sido muy agradable compartir con ustedes todas las semanas este pequeño programa que hacemos con mi amigo Sebastián, este podcast radial que es La Esquina del 6. Ya pues, Seba, nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio acá en La Esquina del 6 a través de la radio Extremo, la 96.1 FM del dial, quédense en su sintonía. Y a nosotros nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, todas las semanas subiendo este programa, este podcast radial. Nos vemos, Seba. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.